Pues estamos grabando y vamos allá. Bueno, pues el curso sabéis que es, bueno, esto va a ser un proyecto basado, bueno, lo primero, me llamo Belén Carrión, ¿vale? Soy consultor en temas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Soy técnico en prevención de riesgos laborales y, bueno, pues tengo más de 20 años de experiencia en el tema de sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Soy auditor también de sistemas y pertenezco a la empresa +1, que es la empresa que va a desarrollar de alguna manera el proyecto, ¿vale? Que está financiado por Consellería y gestionado a través de la Federación Valenciana Empresarial de la Construcción. ¿De acuerdo? El proyecto lo que pretende es conseguir, a través de una serie de sesiones, tanto conjuntas, online y formativas, por eso lo hemos llamado a esta parte curso, como a través de unas sesiones presenciales de asesoramiento específico, pues preparar a una serie de organizaciones para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud basado en la norma 45001. En las sesiones conjuntas lo que se pretende es dar un poco a conocer esta norma y sus requisitos específicos y la forma de implementarla en el sector de la construcción más viable, ¿vale? Y más adaptada. Y en las sesiones prácticas, a través de el suministro, de alguna manera la confección y utilización de modelos más específicos y la adaptación de documentos, pues implementar la norma en cada una de las organizaciones. Entendemos que como cada una, aunque pertenecéis todas al sector de la construcción, cada una estará especializada en una serie de actividades o se dedicará a un ámbito distinto. Aún no os conozco y ya os iré conociendo en el desarrollo del curso, pero claro, la parte más práctica sí que requiere de una especialización en la implantación, ¿vale? Es decir, sí que vamos a tener una base conjunta, que es la base teórica y formativa, y luego una parte más específica o adaptada a cada uno de los participantes para así que el sistema, aparte de definirse, pues cumpla con el principal objetivo, ¿vale? Que funcione, ¿vale? Nosotros pretendemos implantar sistemas que funcionen, que os sirvan, en los que realmente lleguéis a controlar en la medida en la que cada organización pueda y necesite su seguridad y su salud ocupacional. ¿De acuerdo? Son pocas empresas porque la subvención está organizada, ¿vale? De manera que pretendemos daros de alguna manera la máxima atención a cada una de los participantes. La experiencia que tenemos es que cuando estas subvenciones se enmarcan con grupos muy amplios y muy diversos, aunque siempre son sectores concretos, pues al final terminan por diluirse o por incluso al repartir tanta atención, pues termina un poco por ser de alguna manera procesos más lentos o de alguna manera menos eficaces. Entonces, se ha planteado para 5 empresas en las que se pretende pues, llevar el proyecto desde el principio hasta el final. Por eso habréis visto que lo que es la organización son las sesiones conjuntas, como esta de hoy, y luego sesiones específicas entre cada una de las sesiones conjuntas. Las conjuntas están planificadas cada 2 semanas para que nos dé tiempo a esa sesión conjunta, pasarla a la práctica en cada una de las empresas participantes, ¿vale? A mí sí que me interesa un poco que por lo menos, ya os he comentado, ahora os comentaré las 5 empresas participantes para que entre vosotros también os conozcáis y aprovechemos incluso la sinergia del propio grupo, ¿vale? Que en un momento determinado pues nos podamos ayudar en las sesiones conjuntas, ¿vale? O con ejemplos concretos, con la casuística de cada uno de ellos, con experiencias que de alguna manera, pues eso, temas que hayáis afrontado algunos o cómo lo habéis llevado a cabo. Por eso también quería pues, comentar un poco las empresas que han participado, ¿vale? Y por otro lado también
y sobre todo de cara a ver la situación de partida en la que nos encontramos, ver un poco la situación de cada una de ellas. Sobre todo, acerca de la experiencia o no que tenéis con sistemas de gestión, si ya disponéis de alguna certificación en otro ámbito, calidad, medio ambiente, si no las tenéis aún, si habéis tenido experiencias pero no habéis llegado a certificar, ¿vale? Si queréis luego, al final de la sesión, hacemos un pequeño paréntesis y comentamos estas cosas, ¿vale? Y si no, de todas maneras, yo os iré conociendo en cada una de las sesiones, ¿vale? Entre los participantes están Impermapsa, lo que pasa es que actualmente no tengo ninguno de los dos participantes en este caso de las dos, se han conectado. Ecoanfi, que sí tenemos a María del Carmen y a Maite. Ribes Construcciones, que aún tampoco se han conectado ninguno de los dos. Ricardo Mota, que está conectada a Soraya. Y Binaria, que están conectados Sergio y Julio. Pues nada, bienvenidos a todos. Luego, si queréis, pues en el pequeño turno, si os apetece, hablamos un poquito para que os conozcáis vosotros y vuestra situación. Y bueno, os paso a hablar un poquito del curso, ya que son 2 horas y para tampoco alargarlo más. De todas maneras, lo que he comentado antes de comenzar, si tenéis cualquier duda que queréis que comentemos durante la sesión, no hay problema. Os activáis el micro y me lo comentáis. Y si no, pues al final de la misma, pues haremos una ronda a lo mejor de consultas, de comentarios y de presentaciones, si os apetece. Como somos poquitos, tampoco, ya que esto es como muy, al no vernos en persona, con esto de las sesiones estas online parecen un poco frías, pues por lo menos que tengamos algo de contacto, aunque sea a través de una pequeña sesión. Pues nada, sin más preámbulos, voy a comenzar ya con la primera sesión, ¿vale? Es una sesión introductoria, tanto un poco de lo que sería, bueno, la prevención. Entiendo que ya todos vosotros trabajáis en el sector de la construcción y además estáis trabajando en temas relacionados con la prevención de riesgos laborales y demás. Incluso a lo mejor hay alguno que está relacionado con sistemas. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña introducción para contextualizar un poco el tema de las normas y luego ya empezaremos, que sí que es lo que me interesa, a ver la norma ISO 45001, porque entiendo que eso sí que teóricamente tendréis menos experiencia y es en lo que de alguna manera pretendemos centrar la sesión. Esto va a ser un poquito lo que es la estructura de la sesión, ¿vale? Hablaremos un poco de lo que aparecía un poco también establecido en el programa y ya os digo que iré profundizando más en un tema u otro en función de lo que veamos un poco que puede interesarnos, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una pequeña introducción, pero entiendo que conocéis vosotros muchísimo mejor que yo el sector de la construcción e incluso puede que la seguridad y salud aplicada al mismo. Pues vamos allá. La contextualización un poco que nos lleva a desarrollar el proyecto, pues es eso, que el sector de la construcción pues es un sector complejo y extenso, de acuerdo, que abarca muchas actividades y que es muy relevante en nuestras economías, ¿vale? Es decir, la construcción es un potente activador de la economía nacional, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, a ver, tengo a una persona, admito a una persona, iré parando porque estoy uniendo ahora a Rebeca. Vale. Rebeca, bienvenida. Estamos ya desarrollando un poquito el curso. Como luego tendremos una sesión posterior en la que nos vamos presentando, continúa ahora con lo que es la presentación y luego vamos viendo cada uno de vosotros, un poco me explicáis vuestra situación y el estado de la empresa con respecto a sistemas. Pues continuamos. Estábamos hablando de que el sector de la construcción, ¿vale? Es un sector que a nivel económico
suministra una gran riqueza, por así decirlo, a lo que es la economía de cualquier país. De ahí la importancia de alguna manera, revitalizar y potenciar este sector. A ver, vamos allá. El problema de este sector, y lo conocéis vosotros mejor que yo, seguro, es que en los últimos años, pues debido tanto a las crisis económicas como a las crisis políticas o incluso las crisis sanitarias que estamos padeciendo todos, pues ha sufrido, quieras que no, grandes alteraciones y de alguna manera ha tenido, pues de alguna manera se ha visto gravemente afectado por ellos, incluso pues ha habido sectores en los que han habido problemas e incluso pues han cesado en su actividad. Por eso, de alguna manera, este sector ya no solo como motivante o impulsador ante posibles crisis, sino además para afianzarse y de alguna manera hacerse competitivo, pues tiene que buscar alternativas. Alternativas que pasan por innovar, por ejemplo, en temas de gestión, ¿vale? En temas de gestión como son la calidad, el medio ambiente, ¿vale? Sabéis que el tema de la sostenibilidad cada vez va a ser un tema ambiental más presente en la sociedad y en la economía, y que vamos a tender a también tener que cumplir ese tipo de directrices, ya actualmente con los requisitos legales que nos marcan y según nuestras posibilidades, pues a través de sistemas de gestión y otro tipo de mejoras. Entonces, pues un poco todas esas posibilidades de tanto de eficacia como de mejora, ¿vale? De estandarización, por otro lado, de calidad, ¿vale? De gestión sostenible, pues pasan muchas veces por implantar sistemas. No necesariamente, ¿vale? Sabéis que los sistemas de gestión son una herramienta voluntaria, no son obligatorios, ¿vale? El cumplimiento de las leyes ambientales o de calidad para algunos procesos o productos, ¿vale? O las leyes de prevención sí que son obligatorias, pero los sistemas de gestión no lo son. Son una herramienta voluntaria para mejorar la eficacia, ¿vale? De nuestras organizaciones. Pero sí que es cierto que aunque son voluntarios, ¿vale? Son una herramienta muy buena para gestionar determinados ámbitos de la organización, porque estos sistemas normalmente se basan en normas que ya establecen una serie de directrices que nos ayudan a buscar la eficacia de los distintos procesos de nuestra organización. Y eso es lo que pretendemos de alguna manera con los sistemas de gestión. Estos sistemas de gestión, ¿vale? Se van a hacer cada vez más necesarios, pero además esto va unido a que legalmente, ¿vale? El campo de la seguridad y salud en el trabajo establece o viene marcado por una serie de requisitos normativos y reglamentarios que debemos de cumplir, ¿vale? Es decir, con lo cual, esta seguridad y salud en el trabajo, la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestras actividades, cada vez más es más importante, ¿vale? Por temas, sobre todo, estructurales. La eficacia de nuestro trabajo, la perdurabilidad de él, depende de cómo lo desarrollamos y de nuestros trabajadores. Por lo tanto, son un elemento fundamental que se debe de proteger. Esto, además, está regulado por una serie de reglamentación, ¿vale? Desde hace años, desde el Estatuto de los Trabajadores y la propia Constitución, hasta leyes específicas como pues, la Ley 31 del 95 de prevención de riesgos laborales o una serie de legislación específica en sectores en concreto, como pueden ser desde pues, reglamentación en centros de trabajo, de seguridad laboral, señalización, etcétera, etcétera, que seguramente ya conocéis perfectamente y que sabéis que es de obligado cumplimiento. Pues por todo ello, las organizaciones se tienen que hacer eficaces y utilizan de alguna manera estos sistemas de gestión como herramienta para, además de cumplir con esa reglamentación, asegurar una eficacia, innovar y mejorar. ¿Vale? Aquí lo que se trata es que tenemos que asegurarnos que podemos ser competitivos, que podemos enfrentarnos a problemas del sector o globales, ¿vale? Cada vez, pues, como el problema de la pandemia, que tenemos recursos y que tenemos, de alguna manera, mecanismos
para poder adaptarnos a esas circunstancias, y a eso nos tienen que ayudar también, o más que ayudar, nos sirven como una herramienta fundamental, pues las normas. En este caso, las normas y los sistemas de gestión, es decir, esos sistemas de gestión que están basados en una serie de normas. Veremos, de alguna manera, hay normas específicas para cada área, y algunos de vosotros ya conoceréis a lo mejor pues la 9001 o la 14001, ¿vale? Aplicadas a calidad y a medio ambiente respectivamente, ¿vale? La norma, de alguna manera, que nos ocupa en este curso es la 45001. La 45001 es una norma de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, aplicada a lo que es asegurar que los procesos en la organización se desarrollan dentro de condiciones controladas de seguridad y salud para los trabajadores. En principio es para los trabajadores y para cualquier parte interesada, ahora veremos cuando desarrollemos el sistema, que se pueda ver afectada por la propia organización, ¿vale? Veremos cómo las identificamos. Y ahí un poco la necesidad de conocer a la propia norma y trabajar con todos los elementos que la configuran. Pero además esta norma, ¿vale? De alguna manera, la norma 45001 es una norma novedosa. Algunos de vosotros ya a lo mejor conocisteis o conocéis o tenéis incluso implantado otras normas de gestión, o incluso normas de seguridad y salud, como es la OSAS 18001, que, aunque aún se encuentra en vigor, pues tiene de alguna manera los días contados, y que es de alguna manera la antecesora de la norma 45001 de seguridad y salud, que es con la que vamos a trabajar. Esta norma, de alguna manera, como ya hacía su predecesora, la 18001, pues lo que establece de alguna manera es la eficacia de los procesos, ¿vale? La mejor gestión de las actividades, y entre ellas los incidentes, los accidentes o las anomalías o no conformidades que puedan surgir. Reduce los riesgos, y eso es muy importante en este caso. Todas las normas de gestión ahora trabajan mucho con los riesgos, pero en el caso de la seguridad y salud o de la 45.000 aún de forma más intensiva, ¿vale? Y todo esto pues asegura, tanto a nivel interno, ¿vale?, de la propia organización, de los trabajadores y de sus partes interesadas directas, como a nivel externo, de cara a clientes, a proveedores, a la administración, pues da una imagen de eficacia, de control y de gestión, de alguna manera, en mejora continua, ¿vale? Que, a ver, he vuelto a admitir. Estoy admitiendo a Rebeca, no sé si se había salido, que de alguna manera pues aseguran no solo internamente una gestión correcta, sino también de cara al mercado, de cara a la competencia, de cara a la administración, y de alguna manera aseguran o presentan posibilidades de cara a poder mejorar, competir, participar en otros procesos o proyectos, ¿vale? Y, sobre todo, permitir mejorar continuamente. Esta expresión, mejora continua, los que a lo mejor habéis tenido ya algún contacto con normas, la habréis oído mucho, y de hecho es recurrente y cada vez se le da más importancia. Y al final dices, bueno, ¿pero qué es esto de mejorar continuamente? Al final lo veremos, llegaremos al momento en el que analicemos un poco qué es la mejora continua y cómo la vamos a desarrollar. Y aunque parezca una utopía, bueno, al final siempre podemos mejorar, es algo que nos establece la norma, y de todas maneras las mejoras no tienen por qué ser ni cuantificables ni excesivamente relevantes, pero sí que tenemos que tener una filosofía de, por así decirlo, intentar, ¿vale?, progresar continuamente, ir hacia adelante, ¿vale? Para las normas son un poco, incluso en periodos en los que, pues por eso, por las crisis económicas y demás, nos intentan o pretenden que miremos siempre hacia adelante.
avanzando. Ni nos paremos, ni por supuesto vayamos hacia atrás. Vale. Principales ventajas un poco de los sistemas de gestión y así ya aplicados sobre todo al sector de la construcción, que es lo que nos interesa, para que veáis un poco qué podemos llegar a conseguir con ellos, para motivarnos en su implantación. Pues, por ejemplo, puede actuar sobre el absentismo laboral. De alguna manera reduce el porcentaje, ¿vale?, de absentismo, porque pues eso, disminuye de alguna manera la rotación, ¿vale?, entre el personal, el trabajador se encuentra más cómodo. Hacemos partícipe, una de las premisas, y veréis más adelante de esta norma, es intentar hacer partícipe al trabajador, ¿vale?, de lo que es el sistema de gestión, la organización y de aquello que dentro de la organización le afecta como parte de la misma. Al hacerle participar, de alguna manera, lo que se hace es que el mismo esté más cómodo, ¿vale? Y de alguna manera más representado y mejor considerado, ¿vale? Es decir, o por lo menos que se sienta, que se intente que esa participación sea real. Por lo tanto, sí que es cierto que si intentamos de alguna manera que el sistema sea de todos, ¿vale?, que este objetivo de mejorar continuamente no sea únicamente, aunque tiene que ser fundamentalmente por parte de dirección, pero no sea de alguna manera un proyecto que hacemos porque tenemos una subvención y porque queremos conseguir, entre comillas, un certificado porque nos lo piden en algunos concursos. Es decir, si al final conseguimos que además de esto, que seguramente lo necesitemos y nos sea muy útil, sea también una herramienta que nos ayude a gestionarnos, pues conseguiremos con una de esas premisas, pues hacer más partícipe al trabajador y tenerlo un poco más motivado. Pues a veces simplemente con preguntar, ¿vale?, con hacerle partícipe de algunas decisiones o consultar algunas otras, ¿vale?, de temas específicos que le puedan afectar, veremos cómo mejoramos en ese sentido. Voy admitiendo a más gente. Continuamos un poco. Otra de las ventajas pues puede ser la productividad. Pues, como ya comentábamos, si el trabajador está seguro, ¿vale?, está feliz, entre comillas, trabaja mejor y es más productivo. Eso también aumenta los beneficios económicos y reduce la siniestralidad. Es decir, cuanto más seguro está el trabajador, cuanto mejor realiza su trabajo, menos problemas de accidentabilidad tenemos. Además, con los sistemas de gestión a nivel económico podemos reducir también lo que son las primas de seguros. Es decir, se supone que es una herramienta que nos va a permitir de alguna manera pues, reducir el riesgo en la organización y por lo tanto la prima que pagamos de algunos seguros. Implica toda la organización, por lo tanto lo que hace de alguna manera es fomentar la cultura preventiva en toda la organización y además estas normas incluyen una novedad, ¿vale? Casi toda o hacen hincapié también en una parte que está un poco más olvidada, aunque también está presente en las organizaciones. La seguridad está muy regulada y la tenemos todos muy presente, pero la salud, ¿vale?, aunque también es una obligación. Ya no lo he visto. No tenéis cuestiones. Vale. Pues lo que os comentaba, la cultura prevencionista pues es algo que puede ser, es necesario en las organizaciones y que además de alguna manera pues incentiva también el correcto funcionamiento, la participación de los empleados y la involucración de los mismos. Aumenta la confianza de los empleados, mejora la imagen de la organización, ¿vale? Aparte quiero decir, conseguir un certificado que nos da puntos en algunos concursos y que por lo tanto se valora a nivel de la administración, también se valora a nivel del cliente, ya sea administración pública o privada, e incluso por parte de colaboradores, de cara a hacer UTEs o de cara a colaborar en determinados proyectos, ¿vale? El disponer de estas normas, pues aseguran de alguna manera que se cumplen unas directrices, ¿vale?, de gestión, ¿vale?,
comprometida con la seguridad y salud en el trabajo. Y además, pues, como la propia norma obliga como punto de partida al cumplimiento de los requisitos legales, pues nos ayudan tanto a identificar como a gestionar el cumplimiento de los mismos, ¿vale? Partiendo del hecho de que es una premisa de la propia norma. A partir de aquí, ¿vale? Tenemos que tener claro que la norma que nosotros vamos a implantar es la ISO 45001, ¿de acuerdo? Vamos a conocer esta norma y a implantarla, pero que aún así esta norma tiene, por así decirlo, unos antecedentes o un histórico. De hecho, esta norma se publica en marzo del 2015, ¿de acuerdo? Cuando estaba en vigor una norma anterior, que es la OSAS 18001, que también era una norma de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo global, ¿vale? Porque estaba firmada, de alguna manera se definió por países de la Unión Europea, americanos y demás, africanos, pero no era una norma internacional. Las normas internacionales son las normas ISO. Entonces, lo que se pretende con este paso es dar un enfoque internacional a esta norma, equipararlas a otras normas internacionales como es la 9000, la ISO 9001 o la ISO 14001, y además con la tendencia a la integración de sistemas, ¿vale? Basarlas en una estructura de liderazgo, ¿vale? En unas bases conjuntas a las tres normas, de manera que sea mucho más fácil incluso integrarlas. Eso también lo veremos con cada uno de vosotros en base a la casuística que tengáis, ¿vale? En cada una de las organizaciones, ya que la norma ISO 45001 es una norma independiente que se puede implementar de forma específica y única, ¿vale? O es una norma integrable con otras normas de gestión, de manera que se puede o implementar conjuntamente con normas de calidad o de medio ambiente, o incluso en las normas de calidad y medio ambiente que ya estén implementadas, integrar los requisitos de la ISO 45001. Vale. Por eso vamos a encontrar, tanto a nivel general como en el propio proyecto, y luego lo veremos, distintos escenarios, de alguna manera. Pues hay empresas que en este momento únicamente, ¿vale?, disponen de una gestión que les permite cumplir con los requisitos legales, ¿vale? Hay organizaciones que ya tienen implementado 9000 y 14000 y que lo lógico en este caso es no implementar 45000 de forma independiente, sino integrarlo en los sistemas que ya están definidos. Primero, para utilizar la operatividad, que ya está definida e implementada, que seguramente sea la eficaz, y segundo, para no crear sistemas paralelos con quizás requisitos comunes, pero con operativas diferentes, y de alguna manera complicar más la mecánica. A no ser que la casuística de la organización, quiero decir, aquí no hay de alguna manera, voy a admitir a otra persona. Aquí no hay reglas fijas, ¿vale? Quiero decir, el proceso de implementación de los sistemas es adaptativo totalmente a cada una de las organizaciones. Con lo cual, realmente veremos, hay que ver en cada una de ellas, por eso estas sesiones son conjuntas, pero las sesiones de implementación son específicas. A cada una de las empresas y a su casuística se le adaptará una forma de implementar el sistema específica, o integrada con otros sistemas, o independiente o única. Hay organizaciones que ya disponen de sistema de gestión de calidad y medio ambiente, pero que lo lleva un departamento o una sección y de una manera, y la 45000, aunque se implanta, se hace de forma independiente. Tampoco quiere decir que si hay más sistemas tengan que integrarse. Es de alguna manera la filosofía más adecuada, porque permite de alguna manera, de esa forma, pues utilizar ya los conocimientos, la experiencia de otros sistemas, incluso sus mecanismos, sus recursos, sus medios. Pero no tiene por qué. Nos podemos encontrar con estas empresas que ya tienen sistemas, nos podemos encontrar con empresas que ya tenían incluso la OSAS, y junto con calidad y con medio ambiente integrado, y lo que tenemos que hacer es modificar la OSAS e implementar la 45000 en su lugar, adaptando los requisitos que se han variado. O incluso organizaciones que tenían implementada
OSAS, la norma anterior o la predecesora de la 45001, y lo que se va a hacer es una adaptación. Luego sí que quería ver al final de la sesión, como os habéis ido incorporando, un poquito la casuística de cada uno, que si no da tiempo, pues la veremos luego de forma específica en cada una de las organizaciones. Pero que bueno, que en principio los requisitos los vamos a enfocar de la misma manera para todos los participantes, y luego, ¿vale?, lo que es la implementación sí que la haremos de forma específica en cada una de las organizaciones. Así conseguimos, de alguna manera, optimizar los recursos de las sesiones conjuntas y lo que comentábamos, incluso aprovechar la sinergia de estas sesiones, y luego pues implementar de forma eficaz el sistema adaptado a cada una de las organizaciones. Vamos allá. Vamos a entrar ya con la norma, ¿vale? Esto ya es norma. No sé si disponéis de la norma en sí. La norma en principio no la podemos facilitar como tal, debe de ser adquirida, pero no obstante, yo en mis sesiones, en las sesiones específicas en cada una de las empresas, pues ya os la presentaré de alguna manera y veremos de alguna forma cómo organizamos para que tengáis acceso a los requisitos de la ISO 45001. Aquí os muestro de alguna manera la estructura de la norma, la vamos a ir conociendo en las distintas sesiones, ¿vale? Es una norma muy similar a la norma 9000 y a la norma 14001, los que tengáis la oportunidad de conocerlas, ¿vale? Utiliza un esquema totalmente similar, basado en el círculo de mejora continua, en el proceso de mejora continua de Deming, ¿de acuerdo? Y tiene una serie de apartados que también son comunes a otros sistemas de gestión. De ahí la posibilidad y la viabilidad de integrarla con otras normas. La norma tiene pues objeto, normas, terminología y los puntos certificables y los puntos el apartado a partir de los que se muestran lo que son requisitos del sistema de gestión y que tenemos que cumplir uno a uno es el apartado cuarto, ¿vale? Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, del 4.1 al 4.6, ¿vale? Son los requisitos que luego se desglosan en alguno más que tenemos que cumplir para poder disponer de un sistema de gestión certificable. Que sea certificable, o sea, que lo preparemos para ser certificable no quiere decir que lo tengamos que certificar, ¿vale? El sistema estará implantado cuando realmente nos sirva, cuando con el cumplimiento de estos requisitos nos sirva. Sí que es cierto que una vez implantado, pues lo lógico, lo operativo y lo útil realmente también es certificarlo para obtener un reconocimiento que tú puedas presentar o utilizar de cara también a terceros. Pero también sabéis que no es objeto de esta subvención. La subvención, quiero decir, de este proyecto. El proyecto es implementar, establecer unas sesiones para preparar a las organizaciones en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma 45001. Si transcurrido ese proceso las empresas se consideran preparadas y quieren realizar la certificación, en principio estarán preparadas para llevarlo a cabo. Si no, si necesitan más tiempo, hay que adaptar alguna cosa o simplemente han aprovechado la mejora que implica el sistema y por ahora no se quieren certificar, pues son decisiones que cada una de las organizaciones tomará. Aquí veis un poco más desarrollado lo que es los requisitos de la ISO 45001, ¿vale? Dentro del apartado 4, ¿vale? Tenemos, los apartados son del 4 al 10. El contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Estos requisitos, ¿vale? Los vamos a ir viendo uno a uno y de alguna manera hoy vamos a empezar con el primer punto, el punto de contexto de la organización, ¿vale? El apartado 4, ¿vale? Este apartado tiene 1, 2, 3, 4 subapartados, ¿vale? Que iremos viendo hoy y que nos sirven un poco como punto de partida en nuestro sistema de gestión,
este apartado es el apartado inicial y es de alguna manera el que nos sirve para conocer a la organización y dársela a conocer al propio sistema, ¿vale? En este punto necesitamos de alguna manera, ahora veremos un poco lo que pide la propia norma. La sistemática que voy a seguir en las sesiones conjuntas es utilizar la propia norma para ir conociéndola, ¿vale? Leer incluso, exponeros el propio requisito de la norma, analizarlo junto con vosotros y luego ver un poco la forma práctica de llevarlo a cabo. De hecho, para la aplicación práctica os facilitaremos una serie de ejemplos y una serie de modelos que luego en la sesión específica pondremos en marcha. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver un poco lo que es el primer apartado de la norma. Ahora ya empezamos con la sesión. Hasta ahora hemos hecho un poco una parte introductoria del sector, de las normas, sus antecedentes, la viabilidad o las ventajas en el sector de la construcción, y ahora ya vamos a empezar con la parte más teórico-práctica. Esto ya es lo que tenemos que desarrollar en nuestra primera sesión o lo que deberemos de conseguir tras la implementación de esta primera sesión en la sesión práctica. Vamos a desarrollar en esta primera sesión el contexto de la organización. Los que tengáis sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente sabréis que este es un punto común con calidad y con medio ambiente y que si tenéis esos sistemas ya habréis desarrollado o ya habréis analizado el contexto de vuestra organización desde esos puntos de vista. Pues luego veremos que lo que tenemos que hacer es ampliarlo. En principio lo que vamos a hacer es enfocarlo de nuevo. Y para desarrollar el punto de contexto tenemos que desarrollar 4 requisitos. La parte de comprensión de la organización, la parte de identificación de partes interesadas, sus necesidades y expectativas, definición del alcance del sistema, que eso es muy importante, cada uno deberemos de definir a qué actividades, procesos, incluso centros, va a afectar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en sí, cómo se va a organizar el propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto que veis aquí es en sí el requisito específico de la norma, ¿de acuerdo? Es lo que nos pide la norma. Para los que tengáis ya familiaridad con normas de gestión, veréis que las normas son muy genéricas, ¿vale? Y para los que no, os lo explico yo. Las normas de gestión son normas internacionales, ¿vale? Definidas para ser aplicables a cualquier sector, a cualquier tipo de organización y en cualquier país. Por lo tanto, veréis que son normas muy generales. Nos dicen, nos transmiten los requisitos para explicando, o sea, requiriéndonos lo que tenemos que hacer, pero en ningún caso nos van a decir cómo, ¿vale? Es decir, nos dicen que tenemos que cumplir con una serie de requisitos o de directrices generales y nosotros definiremos o bajaremos a la realidad, por así decirlo, ese requisito a nuestra organización. Adaptaremos el cómo vamos a cumplir ese requisito, cómo vamos a justificar que hemos desarrollado lo que nos pide el requisito en nuestra organización. Entonces, ahí entramos un poco nosotros, ¿vale? Vamos a ayudaros a definir el cómo vamos a implementar cada uno de los requisitos que nos pide la norma, a través de, pues eso, tanto estas sesiones como la parte más práctica. Y entonces, en este primer requisito, lo que nos pide la norma es que la organización debe determinar cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y que afecten a la capacidad para lograr los resultados previstos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Aquí lo que nos piden de alguna manera es identificar, ¿vale?, cuestiones externas e internas. Queda demasiado amplio. Si os dais cuenta, cuando hablamos de cuestiones, ¿y qué cuestiones son? ¿En qué ámbitos? ¿Con respecto a qué aspectos? Ahora lo iremos un poco aterrizando, ¿vale? En el anexo de la norma, como de alguna manera ayuda, ¿vale? Porque en la estructura de la norma, en la 45001, en lo que es la parte final de anexos, tenéis una especie de, aparte de unas tablas de
asociación con otras normas, hay una especie de guía de implementación. Nos ayudan, nos dan una serie de directrices para cumplir con el requisito que nos establece cada una de las normas. Lo veréis en la norma. Y entonces, en la parte del anexo, con respecto al punto 4.1 de comprensión de la organización, ¿vale? Lo que se nos dice de alguna manera es que esas cuestiones pueden ser cuestiones positivas, negativas, incluyendo de alguna manera condiciones, características, circunstancias cambiantes que puedan afectar al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sí que es cierto que aún queda un poco ambiguo, pero bueno, de alguna manera lo que nos está pidiendo es que contextualicemos a la organización, tanto interna como externamente. De hecho, definiríamos el contexto como aquella combinación de factores y condiciones internas y externas, es decir, nos interesa conocer el ámbito interno de nuestra organización desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, pero también el contexto externo en este ámbito, positivas y negativas, es decir, aquello que nos favorece, ¿vale? Y aquello que de alguna manera nos perjudica o que puede suponer una ventaja o una desventaja respecto al exterior o al interior o en el interior de la organización, ¿vale? Que pueden tener un efecto sobre el enfoque de la organización respecto a sus productos, servicios, inversiones, partes interesadas, pues, condiciones ambientales, de seguridad, ¿vale? Es decir, de alguna manera que nos pueden afectar, que pueden afectar a la organización y, en concreto, al desarrollo de su sistema. Lo bajamos un poco más a la realidad. Por ejemplo, vamos a analizar de alguna manera, ¿vale? Para ver en qué situación se encuentra el contexto de nuestra organización, pues el contexto cultural que nos afecta, social, político, legal, reglamentario, pues financiero, tecnológico, económico, natural, ya veis, competitivo externo, internacional o nacional, regional o local. Es decir, vamos a ver un poco qué nos está afectando ahora del contexto. Pues, por ejemplo, actualmente en todos los análisis del contexto que estamos haciendo, una de las variables que estamos considerando pues es la pandemia, lógicamente. Cómo nos afectó en su momento, en sus inicios, y cómo incluso nos está afectando actualmente. Es decir, qué parte de ese contexto global, ¿vale?, está afectando a nuestra organización y cómo, ¿vale? Porque luego veremos que lo que nos pide la norma es que en base a esos factores que nos pueden afectar, definamos estrategias. Todo esto tiene una finalidad, es decir, en base a mi contexto, yo puedo reaccionar de forma adecuada. ¿Cómo está afectando, por ejemplo, la pandemia o las crisis políticas, ¿vale?, la inestabilidad política y social a mi sector, ¿vale?, o incluso a mi actividad? ¿Qué condicionantes tengo que tener en cuenta? ¿Puedo prever algún cambio? ¿Puedo establecer estrategias de cara a futuro que me hagan más fuerte, que me ayuden a afrontarlo o que de alguna manera permitan que no me afecten tanto? ¿Vale? O, por ejemplo, estamos hablando en temas negativos, pero si sé que se acerca una época de, pues eso, recuperación y tengo potencialidades que puedo desarrollar, pues no me voy a esperar a que vayan llegando. Voy a definir estrategias que me ayuden a aprovecharme y a ir por delante. Eso es lo que pretende un poco el análisis del contexto, sobre todo en temas de seguridad y salud. Por ejemplo, cómo ha afectado determinadas situaciones o cómo afectan a nuestros trabajadores desde el punto de vista externo. Desde pues, el tema a veces estamos considerando desde el teletrabajo, ¿vale?, que se ha dado ahora, pues hoy mismo, seguramente, si las circunstancias hubieran sido otras, si no hubiéramos entrado en una pandemia, este curso sería presencial, ¿vale? Pero lo estamos dando a distancia, pues porque minimizamos determinados contactos, porque también así hemos aprendido también otra forma de trabajo que optimiza nuestros tiempos y nos evita desplazamientos y a lo mejor pues tiempos innecesarios de espera. Entonces, por una parte, la pandemia también ha generado de alguna manera determinadas oportunidades a nivel incluso tecnológico. Hemos tenido que adaptarnos tecnológicamente nosotros, nuestros trabajadores,
a otras nuevas formas de trabajo. Todo esto es lo que vamos a intentar identificar con el contexto. A nivel externo, pues aquello que desde fuera está afectando a nuestra organización, ¿vale? Y desde el punto de vista externo, si podemos establecer de alguna manera actuaciones para o dar una respuesta positiva o dar una respuesta negativa. Es decir, tengo que establecer estrategias defensivas con respecto al contexto que me rodea o puedo aprovechar ese contexto y desarrollar oportunidades. Por ejemplo, pues también con respecto a la competencia, analizo mi competencia, incluso los contratistas, a mis proveedores, todo eso es contexto externo. Nuevos conocimientos de productos y su repercusión en la seguridad y salud en el trabajo. Productos, nuevas técnicas prevencionistas, nuevos equipos de protección, todo eso a nivel externo, cómo pueden afectar a mi organización. Relaciones con otras partes interesadas, pues el tema de la situación de la administración o de los concursos, factores y tendencias a lo mejor en la industria en general o cambios, ¿vale? que se puedan estar dando y que nos puedan afectar. A nivel interno también tenemos que establecer un poco el contexto, definir el contexto. Pues, por ejemplo, definir desde nuestra estructura organizativa o de dirección, roles, qué estructura tenemos, si la misma es fuerte, no es fuerte, está bien definida, está bien asentada, ¿vale? Nuestras políticas u objetivos internos, las estrategias internas, si tienen en cuenta o no de forma continua o de forma fiable el tema de la seguridad y salud en el trabajo, si es un punto a considerar en nuestras políticas y en nuestras estrategias, y si no, pues que tenemos que considerarlo. Las capacidades, la competencia, de alguna manera, los recursos de los que dispone la organización, tanto personales como técnicos, como tecnológicos, etcétera. El tipo de cultura de la organización, el tipo de cultura prevencionista, ¿vale? De alguna manera también un poco cómo se trabaja con la seguridad y salud en nuestra organización, sistemas tecnológicos, nuevas herramientas, software, relación entre nuestros trabajadores. Aquí la ISO 45001 da mucha importancia, por eso ya lo he remarcado un par de veces, a la participación de los trabajadores, ¿vale? Tendremos que ver qué mecanismos podemos utilizar para que participen, para tenerlos en cuenta, ¿vale? Veremos que según las dimensiones de nuestra organización podemos tener o no representante de los trabajadores, representante sindical, o no tener estas figuras y realmente que la relación sea directa con los trabajadores o a través de otros grupos, es decir, ver un poco qué tipo de feedback existen con los mismos y aprovecharnos o mejorarlo. Relaciones contractuales internas, acuerdos con trabajadores, el tema de condiciones de trabajo, todo eso lo tendremos en cuenta en el análisis de nuestras condiciones internas. ¿Vale? Ahora os explicaré un poco cómo lo vamos a hacer, porque aquí parece, vale, hemos concretado un poco más a lo que se refería a la norma con eso de factores externos e internos, pero como que aún nos queda un poco en el aire. Demasiadas cosas a considerar. Nosotros os vamos a ayudar a llevarlo a cabo estructurando un poco el análisis, ¿de acuerdo? Para que así, de hecho, el análisis del contexto en algunas organizaciones, aunque desde el punto de vista de 45.000 va muy enfocado a la seguridad y salud en el trabajo, a veces es una especie de estudio de mercado externo o de valoración de la organización, ¿vale? A veces hay organizaciones que para su venta, adhesión a algún grupo o a lo mejor para la realización de algún tipo de UT, pues hacen una valoración de la propia, un estudio de mercado de la organización, tanto interno como externo, para ver un poco el estado de la organización. Nosotros hemos utilizado a veces esta información para hacer el análisis del contexto, porque ahí sí que hay muchas variables que se analizan y que dan determinado valor a la organización, como tener una estructura definida, una política prevencionista, como tener pues, mecanismos de control interno o que dan valor a la organización y que por otra parte muestran también el contexto de la misma. Además de este contexto,
tenemos que llevar a cabo, o sea, además de lo que es el análisis del contexto como tal, contexto interno y externo, hay otro requisito en la norma ISO 45001, que es la comprensión de las partes interesadas, ¿vale? Esta es otra de las novedades también de esta norma. En aquellos que tengáis o que hayáis tenido, podéis tener relación con la OSAS, en la OSAS ni el contexto ni las partes interesadas aparecían como requisito. Pero si habéis tenido contacto, si tenéis relación con sistemas de calidad y medio ambiente, veréis que este sí que sigue siendo también un requisito de las nuevas normas. De alguna manera es la tendencia a conocer el entorno de la organización y todo aquello que le afecta. Para eso nos pide que, entre comillas, comprendamos, analizamos las partes interesadas. Bueno, lo primero es identificarlas, ¿vale? Nos dice que la organización debe determinar las partes interesadas que, además de los trabajadores, pues sean pertinentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, como parte interesada principal en nuestro sistema de seguridad y salud, vamos a tener a los trabajadores, pero también van a haber otras partes que están interesadas y que pueden afectar a nuestra organización, porque tienen de alguna manera lo siguiente que nos pide la norma: necesidades y expectativas, ¿vale?, que la organización debe de conocer para poder, de alguna forma, realizar una mejor interacción con las mismas, coordinarse y sacar un beneficio de estas relaciones, de la relación con proveedores, veremos que hay distintas partes interesadas, de la relación con subcontratistas, de la relación con la administración. Es decir, tenemos también distintas partes interesadas, internas y externas, que debemos de conocer y que luego debemos de analizar. Porque lo que nos pide además la norma es eso: identificar necesidades y expectativas, ¿vale?, que son distintos de alguna manera. Necesidades, de alguna manera, y expectativas que se transformen en requisitos, que de alguna manera nosotros los asumamos como requisitos de nuestra organización, porque pasamos a comprometernos a cumplirlos. Hay unas necesidades de cumplimiento legal, como por ejemplo nuestros trabajadores, pero nosotros podemos asumir de alguna manera un compromiso adicional en cumplimiento de alguna necesidad o expectativa que no tenga por qué ser legal, pero que venga de nuestros trabajadores. Esto quiere decir que tendremos que gestionar, ¿vale?, estas necesidades y expectativas si al final nos comprometemos a su cumplimiento. Porque el tercer punto es cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos y otros requisitos. Vamos a identificar cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros trabajadores, quizá de nuestras subcontratas, de nuestro servicio de prevención, de los representantes de los trabajadores, de la administración pública, a priori, y vamos a ver cuáles de ellas son requisitos como tal. Desde luego, por parte de la administración, todos los requisitos legales que nos transmitan son de obligado cumplimiento. Ahí no tenemos que entrar en valoración. Es decir, si toda la legislación laboral, que proviene de la administración pública, así como todos aquellos requisitos específicos que nos exijan, son de obligado cumplimiento. Con lo cual es, por así decirlo, una necesidad o un requisito por parte de una parte interesada, valga la redundancia, que es de obligado cumplimiento. Pero a lo mejor hay otras premisas que valoramos como organización y determinamos si cumplimos o no. La parte interesada, ¿vale?, porque a veces nos limitamos a lo mejor a un entorno excesivamente cercano, es una persona u organización, ¿vale?, hablábamos de proveedores, hablábamos de la administración, hablábamos, que puedan verse afectados o percibirse como afectados en una decisión de nuestra actividad o por nuestra propia actividad, ¿vale? Es decir, de alguna manera son organizaciones o personas a las que afecte o puedan verse afectados directa o indirectamente por nuestra actividad y las decisiones que se toman en nuestra organización y con nuestro sistema de gestión. Ahora veremos también, como tampoco tenemos tantas partes afectadas, están muy estandarizadas y de alguna manera incluso ya las tenemos identificadas
y gestionadas en gran parte, ¿vale? Pero bueno, la norma pide que de alguna manera prestemos un poco de atención a este punto y lo desarrollemos de forma más específica. Vale. Para identificar partes interesadas podemos a lo mejor identificarlas de forma por grupos, por la finalidad que tengan o por ejemplo, por la responsabilidad que puedan tener en la organización, si forman parte de la responsabilidad legal, financiera, operativa, ¿vale? Pues no es lo mismo a lo mejor la parte de trabajadores, la parte a lo mejor de departamentos financieros, asesores o consultores, colaboradores, ¿vale? La parte, pues incluso entidades financieras. Veremos un poco qué organismos pueden ser interesados, o sea, según la responsabilidad que tengan en la organización. Aquí es una muestra un poco para que vayáis viendo qué tipo de organizaciones podemos considerar que pueden ser partes interesadas. Tampoco vamos a volvernos locos, ¿vale? Haremos una identificación más o menos realista, ¿vale? De aquellas partes que se pueden ver afectadas. Indirectamente podríamos afectar, pero no, vamos a aludir de alguna manera a repercusiones directas o indirectas, pero cercanas. Por cercanía, de hecho, es otro de los factores. Pues partes que están directamente en la propia organización o que interactúan frecuentemente con la organización, ¿vale? A lo mejor tenemos incluso partes interesadas momentáneas por contrato, que pertenecen a algunos contratos específicos y que luego ya no están o por circunstancias, ¿vale? Pues las iremos identificando. Habrá algunas que formen parte de nuestra organización de forma continua, pues, por ejemplo, los trabajadores, y habrán otras que a lo mejor determinados proveedores o subcontratistas o colaboradores o otras entidades con las que desarrollemos proyectos, pues que formarán parte en un momento determinado. Valoraremos si, según el tiempo que formen parte y en lo que formen parte, las incluimos o no de forma continua en el análisis o solo de forma puntual. Por dependencia, por ejemplo, también partes que puedan depender de la organización. Es otro tipo, empleados, clientes, proveedores, es decir, que la actividad de la propia organización les afecte. Pues si nosotros vamos bien, ellos irán bien y estarán bien. Si la organización tiene problemas, pues seguramente indirectamente les afecte, ¿vale? Es un poco ver cómo les puede afectar. Por representación, pues desde representantes sindicales, consejeros de la propia organización, inspectores, bueno, laborales, fiscales, ¿vale? O incluso por origen, internas y externas. Vamos a entrar un poco en tipología, igual que veíamos con el contexto, vamos a entrar un poco en tipología. Por ejemplo, entre partes interesadas podemos encontrar autoridades legales y reglamentarias, el propio grupo si pertenecemos a algún grupo o a alguna casa matriz, proveedores, contratistas, subcontratistas, representantes de los trabajadores, organizaciones de trabajadores, pues por el tema de sindicatos, por ejemplo. Los propios propietarios de la organización o los accionistas, clientes, visitantes, comunidad de vecinos, si se pueden ver afectados, público en general, consultorías o asesorías, ¿vale? Servicios médicos y, ¿vale? Medios de comunicación, asociaciones empresariales, mutuas, servicios de prevención, organizaciones dedicadas a la seguridad y salud profesionales, ¿vale? Luego veremos, aquí aparece un ejemplo y luego veremos de alguna manera cómo nos pueden afectar, ¿vale? A priori nosotros os definimos un amplio grupo de partes interesadas de los que nosotros escogeremos aquellas que realmente lo son para nuestra organización y nuestra actividad. Luego de cada una de estas partes interesadas sí que tendremos que de alguna manera identificar eso que llamábamos necesidades y expectativas, ¿vale? O, por ejemplo, en el caso de que son necesidades y expectativas obligatorias, pues por ejemplo, o porque son legales o reglamentarias, normalmente todos los procedimientos administrativos, ¿vale? O, por ejemplo, el cumplimiento de la ley la ley 31 de prevención, ¿vale? Hay temas que son obligatorios, ¿vale? Porque están regulados por legislación o reglamentos o normativa en concreto.
O, en otro caso, porque sin ser en sí lo que son requisitos legales o contractuales, los hemos decidido asumir la organización como obligatorios, como pueden ser pues, requisitos que asumas con trabajadores o empleados, con sindicatos, con representantes de los trabajadores, con asociaciones, pues no sé, desde incrementar el número de mudas de ropa de cada temporada, renovar los EPIs con mayor frecuencia que a lo mejor la establecida, tener reuniones periódicas con determinados representantes, es decir, aquellos otros requisitos que tú asumas, dar determinada información o participar, aquellos otros requisitos que tú asumas de alguna manera y que legalmente no son obligatorios, pero que con partes interesadas en concreto se deciden asumir. Ahora ya vamos a entrar un poco en la parte más práctica. Hemos visto, ¿vale? Con respecto a estos dos requisitos de la 45.000, ahí se permite que beba un poquito de agua. Hemos visto con respecto a estos dos requisitos lo que nos pide la norma. Disculpad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo lo llevamos a cabo, que es la parte que nos interesa de forma específica. Os vamos a dar, bueno, hemos decidido, ¿vale? En el planteamiento del curso, explicaros varios métodos, pero más que nada centraros en uno, el que consideramos que es más viable para cada uno de los requisitos o de alguna manera de las metodologías que vamos a implementar, ¿vale? De todas formas, y como ya he comentado antes, si alguna de las organizaciones ya tiene implementado algún tipo de metodología para llevar a cabo este requisito porque tiene otros sistemas, no hay problema. Nosotros, de forma específica, os ayudaremos a implementarlo en el que ya tengáis definido. De hecho, no lo he comentado antes, bueno, lo comentó durante todo el curso, desde el punto de vista de +1 y nosotros como pues, con la experiencia que tenemos en sistemas de gestión y en certificación de los mismos, como auditores, como consultores, incluso como responsables directos de sistemas en algunas empresas, ¿vale? Tenemos como dos premisas. Una, que los sistemas sean lo más útiles posibles, ¿vale? Dentro de que son una serie de requisitos, a veces un poco, pues eso, subjetivos, ¿vale? O parece etéreos, que tenemos que pasar a la realidad, que todo lo que hagamos, ya que la organización va a hacer un importante esfuerzo, que sea útil, que de alguna manera nos sirva para algo. Sí que iremos viendo que habrá cosas que sean más útiles que otras por la estructura de la organización o por el tipo de requisito, pero vamos a intentar que os sirvan, que ya que hacemos el esfuerzo, que todo esto sirva para algo. Y luego que sea práctico, ¿vale? Es decir, vamos a intentar, ya que de hecho las nuevas normas permiten reducir documentos, simplificar metodologías, sí que vamos a documentar cosas y de hecho, por ejemplo, tanto lo que hemos visto de análisis del contexto lo documentaremos en un registro y las partes interesadas también las documentaremos en un registro, que es la parte más evidencial de nuestro sistema. Tenemos que poder evidenciar toda esta información para revisarla periódicamente y actualizarla y luego, por si decidimos certificar el sistema, poder demostrarlo, pero que sea todo lo más sencillo posible. Por eso nosotros vamos a presentar, en vez de daros la posibilidad de que decidáis entre 4 o 5 métodos, sí que tenemos más métodos y si el que nosotros os ofrecemos no funciona, valoraremos otros, pero vamos a ir un poco al método que de hecho estamos implementando normalmente y sabemos que funciona. En este caso, para el análisis del contexto, nosotros recomendamos el DAFO, el análisis DAFO, ¿vale? El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿vale? Es el más utilizado. Es un método que además en muchas organizaciones lo utilizan incluso sin tener que analizar el contexto, ¿vale? Sin tener un sistema de gestión para analizar de alguna manera la situación de la organización y sus estrategias, y que para el análisis de contexto funciona muy bien. No obstante, ya os digo que podríamos utilizar otro método, que tenemos otras alternativas y que lo hemos implementado de otra manera.
pero yo creo que este va a ser el mejor método y así vamos mucho más focalizados, para así, desde un principio, saber lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Ya que también sabéis que la verdad es que el periodo que tenemos es corto, no lo he comentado al principio, pero teóricamente pues sabéis que de aquí al 30 de noviembre tenemos que haber concluido con el proyecto porque está subvencionado. De todas maneras, habéis visto el calendario de implementación, que luego veremos que si se retrasa algo o alguna sesión la recuperaremos, no va a haber ningún problema en ese sentido, pero como además vamos justos de tiempo, vamos a intentar ser operativos y ir realmente a lo que son las prácticas y los métodos más eficaces. Y en este caso, aunque por ejemplo también os mostramos pues, el análisis PEST, ¿no? Que analiza un contexto político, económico, social y tecnológico y luego desarrolla una parte interna, o el análisis de stakeholders, ¿vale? De partes interesadas, o incluso utilizan el brainstorming para hacer un análisis. Nosotros vamos a, de alguna manera, utilizar el análisis DAFO para lo que es la parte de contexto de la organización. E incluso vamos a facilitaros el formato que aplica ese DAFO al análisis del contexto. Ahora luego lo veremos. Seguramente lo que es el análisis DAFO ya lo conozcáis, ¿vale? Lo que hace es de alguna manera realizar un diagnóstico de la situación de la organización con respecto a, desde el punto de vista interno y externo. Es que además se ajusta muy bien a lo que pide 45001 con respecto al contexto de la organización, la parte análisis de factores internos y factores externos. Y lo que hace es en cada ámbito de análisis identificar de alguna manera aspectos negativos, ¿vale? Y aspectos positivos. Los aspectos negativos en el análisis interno lo denomina debilidades internas de la organización, y los aspectos positivos, fortalezas. Asimismo, pues los mismos aspectos negativos en el análisis externo son amenazas y en el análisis externo pues los positivos son oportunidades. Y eso es lo que vamos a identificar, ¿vale? En nuestro análisis del contexto. Las debilidades y fortalezas de nuestro contexto interno y las amenazas y oportunidades de nuestro contexto externo. Ahora luego os diremos también, vamos a enfocar un poco el análisis a determinados ámbitos. Podríamos hacerlo en general, ¿vale? Podríamos hacer empezar a identificar en nuestro análisis del contexto interno y externo debilidades y fortalezas. Pero de alguna manera os lo vamos a canalizar un poco, o luego ya lo veremos con cada uno de ellos, en distintos ámbitos para optimizar un poco también el proceso. Una segunda parte, que esto ya va a depender de cada organización, ¿vale? O la parte que complementa el análisis DAFO es el análisis CAME o de alguna manera la estrategia CAME, ¿no? Que es un poco la continuación de este análisis DAFO para ver cómo trabajamos o cómo actuamos sobre cada una de estas debilidades, de estas características que hemos identificado. También nos viene bien por la norma porque de alguna manera lo que nos pide, y lo veremos además más adelante en otros puntos, que una vez que tengamos el contexto nos pide que trabajemos con él, que es decir, que trabajemos sobre esas debilidades, sobre esas amenazas, sobre esas fortalezas y sobre esas oportunidades, que establezcamos estrategias, a ver, siempre que podamos, ni con todas ni en todos los ámbitos, pero una vez identificadas, valoremos si podemos hacer algo para aprovechar esa oportunidad, para actuar ante esa amenaza, ¿vale? Para, pues eso, lo que comenta aquí, corregir esa debilidad, pues afrontar la amenaza, mantener las fortalezas y explorar oportunidades. Y eso va a ser nuestro plan estratégico, nuestro plan de actuación, los objetivos de nuestro sistema, de alguna manera van a hacer lo que le dé continuidad a nuestro sistema a través de la mejora continua. Esas correcciones, esas posibles explotaciones, o sea, esas mejoras, ¿vale? Es lo que nos va a permitir, pues eso, mejorar el sistema continuamente
y de alguna manera pues mantener esa premisa de Deming de mejora continua, ¿vale? Analizamos nuestro contexto y vamos a actuar sobre él. Veremos que no tenemos que actuar sobre todo, nosotros priorizaremos, ¿vale? Por eso este análisis de contexto, y lo veremos, es muy interesante que en él participe desde la dirección, ¿vale? Sobre todo la dirección, porque luego a la hora de tomar decisiones es necesario su participación, y sobre todo por el enfoque que le da a la organización, ¿vale? De cara a las estrategias de futuro, la misión, la visión, que desde dirección se le da a la actividad y a la organización y a su actividad. Es decir, ¿hacia dónde quiere la dirección de la organización que vayamos? Pues entonces también en nuestro análisis DAFO tenemos que tener en cuenta eso. Y sobre todo, definir nuestras estrategias para ir hacia las premisas. Pues queremos focalizarnos en un sector específico o en una zona, o queremos crecer en este ámbito, o no, necesitamos mantenernos o mejorar estas deficiencias y ver un poco qué estrategias seguimos. Con esto, ahora luego con esto tendríamos visto lo que es el análisis de DAFO, ¿vale? Utilizado, luego os pondré los ejemplos. Cuando veáis, os he traído varios ejemplos aplicados en Word y en Excel. Cuando los veáis, de hecho, ahora luego los enseño, lo veréis mucho más aplicado a cada una de las organizaciones. Pero con el DAFO también aprovecharíamos para poder identificar partes interesadas. Aunque luego yo os pasaré, de hecho, un formato específico en el que vamos a identificar, vamos a trabajar en dos ámbitos, el interno y el externo, y un poco con la batería que hemos comentado antes de posibles partes interesadas, vamos a identificarlas desde nuestra propia organización. Esto es más fácil, esto es un formato en el que identificamos la parte interesada, sus necesidades y expectativas y cómo les damos cumplimiento si se lo damos, ¿vale? Es otro de los requisitos que vamos a desarrollar y que vamos a implementar a partir de esta sesión teórica. Continúo viendo la parte del contexto, que nos queda el alcance, y luego veremos la aplicación práctica entre todos, previa ya a la aplicación en cada una de las empresas. Otro de los requisitos del contexto, ¿vale? Del apartado este 4 de 45001, y que también tenéis que definir en cada una de vuestras organizaciones, es el alcance del sistema, ¿vale? ¿A qué va a afectar nuestro sistema? Es decir, el alcance del sistema de gestión debe estar basado en la naturaleza de los productos, procesos, resultados de evaluación del riesgo, consideraciones comerciales o requisitos contractuales y reglamentarios. Está bien, una vez conocemos la organización, pues definir a qué actividades, áreas, procesos va a afectar nuestro sistema de gestión. Lo normal es que definirlo para afectar a la actividad, a las actividades que desarrolla nuestra organización, ya sea pues construcción de obra pública, obra privada, edificación, no sé, según a lo que nos dediquemos normalmente, el alcance del sistema suele coincidir con la actividad de la organización, ¿de acuerdo? Pero podríamos, si la organización tiene varias actividades, que afectara solo a una de ellas, ¿vale? No hay problema, mientras que no sea algo que esté interrelacionado o que o que no esté muy clara la diferenciación entre las actividades o cuándo se desarrollan unas u otras, no hay problema en limitar el alcance de nuestro sistema a parte de nuestras actividades si las mismas están bien definidas y diferenciadas y no se interrelacionan con otras, ¿vale? De hecho, esto es lo que nos pide la 45001 con respecto al alcance de la organización. Nos pide determinar el mismo teniendo en cuenta que la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para establecer su alcance. Es decir, límites hasta dónde llega y a qué aplica, ¿vale? Más que nada porque sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar, sobre lo que luego incluso
vamos a solicitar una posible certificación, ¿vale? Sabéis que los alcances de cara a certificarse se certifican sobre una serie, no sobre la organización en general, no le dan el certificado a la organización para un determinado alcance. De hecho, si tenéis otros sistemas de gestión, lo tendréis igualmente definido para un alcance concreto. Que además, si ya lo tenéis definido para otros sistemas, podéis hacer coincidir con el de 45001 o podéis hacerlo, o puede ser diferente, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cuando se determine este alcance, la organización debe considerar las cuestiones internas y externas que hemos visto anteriormente del contexto en el apartado 4.1, es decir, pues cuando defino el alcance tengo que incluyo todas las actividades sobre aquellas que quiero desarrollar una estrategia específica, por lo menos tenerlo en cuenta a la hora de definirlo. Los requisitos de partes interesadas, ¿vale? O partes pertinentes también, es decir, los temas legales. Me interesa el certificado para esta actividad porque legalmente tiene una reglamentación muy compleja, pues, o para toda la organización. Y tener sobre todo en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo planificadas o realizadas, es decir, qué trabajos realizamos, qué actividades desarrollamos y cuáles de las mismas vamos a introducir en el sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues debe incluir actividades, normalmente para seguridad y salud se introducen actividades, podrían ser productos, servicios, bajo control o influencia de la propia organización y que puedan tener un impacto en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Pues prácticamente la propia actividad de la organización, ¿vale? Esto sí que es cierto que lo tendremos que ver de forma más detallada con cada uno de vosotros. Normalmente todos tenéis definida ya la actividad de vuestra organización, ¿vale? Y como tal, entiendo que va a ser ese el alcance. Pero bueno, si hay peculiaridades o luego tendremos que definir, hay ocasiones en las que lo definimos con respecto a todos los centros, si se desarrollan varios centros de trabajo, en uno solo, todo eso lo tendremos que tener en cuenta de cara a definir el alcance. Pero es importante porque una vez definido sabemos que es sobre las actividades que están incluidas en el alcance sobre las que vamos a definir todos los requisitos que se incluyen en nuestro sistema de gestión y que establecen la 45001. A ver, el alcance antes, las normas, a ver, el alcance tiene que estar documentado, es decir, lo tenemos que escribir, la norma nos pide que esté en un tipo de documento u otro. Antes, y a lo mejor los que habéis tenido relaciones con sistemas de gestión, existía lo que se denominaba el manual de gestión o el manual de calidad, manual de seguridad, ahora tenéis pues también todo el manual de prevención. La norma no te dice dónde lo tenemos que documentar, pero tiene que estar documentado, porque además debemos de informar del mismo, es decir, a nuestras partes interesadas. Es decir, eso es una parte de nuestro sistema, es decir, si nosotros vamos a darle difusión a nuestro sistema de gestión, las partes interesadas tienen que conocer a qué afecta, ¿vale? Si aquellas actividades que desarrollan con nosotros o en colaboración con nosotros están incluidas en el alcance del sistema, con lo cual lo documentaremos. Yo os sugeriré, según cada organización, diferentes formas. Hay veces que se documenta en manuales que ya están definidos, manuales de gestión, manuales de bienvenida. Hay veces que lo tenemos definido y publicado en nuestra página web, ¿vale? No tenemos por qué ser siempre entornos documentales, por así decirlo, convencionales. Puede que lo tengamos en nuestra web y además así de hecho se publica a través de nuestros certificados, porque en el certificado ya está el alcance del sistema o directamente con algún tipo de información. Lo podemos hacer en un documento específico del sistema en el que se incluyan información general del mismo, como pueden ser la estructura organizativa, el alcance, nuestra política, que también definiremos. Es decir, lo podemos ir viendo cada uno cómo mejor se adapta a nuestra organización y de alguna manera a la documentación o al sistema documental de nuestra organización. Pero sí que es cierto que lo tendremos que documentar.
así como el DAFO y la identificación de partes interesadas. Y con todo esto llegamos ya al último punto del apartado cuarto, que es el objeto de hoy, que es en sí el 4.4, sistema de gestión, ¿vale? A partir de aquí aparecen otra serie de requisitos y aquí de forma, como ya os he dicho hasta ahora, muy global, ¿vale? Muy subgéneris, la norma nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener, así como mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus directrices, ¿vale? Y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento. Lo que nos viene a decir aquí, y eso es lo que, pues eso, hasta que nos acostumbremos un poco a la jerga esta y las expresiones un poco de gestión, lo que nos viene a decir es que para cumplir con los requisitos de esta norma internacional y para poder afirmar, luego ya certificar que tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado según esta norma, se deben de cumplir todos los requisitos de la norma internacional. Lo que viene a decir es que no hay exclusiones. En 45.001 no podemos excluir ningún punto de la norma. Tenemos que cumplirlos todos y cada uno de ellos. Así como en calidad, en medio ambiente tampoco, pero en calidad sí que cabe la posibilidad de excluir algún requisito porque no nos aplique, ¿vale? Diseño, subcontratación. Ya. En 45.001 no podemos excluir ninguno. Todos los puntos que nosotros vayamos viendo a lo largo de estas sesiones y de forma específica tienen que ser cumplidos. Cada organización, como determine, ¿vale? Pero deben de cumplirse todos. ¿Y cómo vamos a saber todo esto que tenemos que cumplir? Aparte de que os lo vayamos diciendo nosotros, cuando veáis la norma, ¿vale? Lo podréis ver o identificaréis cada uno de estos requisitos en estos debe, ¿vale? Cada vez que aparece una frase en un requisito que establece la organización debe, la organización o normalmente, si os dais cuenta, y vamos ahora a ver, hemos ido al principio, esto de determinación del alcance, es que estoy yendo para atrás, voy a buscaros en el alcance también, sí, en el alcance lo podemos ver. ¿Veis? Aquí también establece, la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema. Aquí nos está pidiendo que la organización debe determinar el alcance. En el punto de contexto también nos ponía, la organización debe, os cojo de la norma y os comento exactamente cómo lo decía. En el punto de contexto establecía que la organización debe determinar, ¿vale?, las cuestiones internas y externas que afectan a la organización. O, por ejemplo, en el punto de partes interesadas, la organización debe determinar partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas. Con lo cual, todos los debes son requisitos y todos esos debes los tenemos que cumplir a través de las metodologías que nosotros determinemos, que son aquellas que nosotros vamos a recomendar. Pero eso lo tenemos que ir llevando a cabo. Y no podemos excluir ninguno. Ninguno de esos debes debemos decir, no, es que esto no nos aplica. O no, es que esto no nos viene bien. No, es decir, el posible incumplimiento o incumplimiento o simplemente la obviación. Es decir, si nos olvidamos de cualquiera de los requisitos, pues no podremos afirmar que tenemos un sistema totalmente implementado con esta norma y luego no podremos certificarlo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un poco, vamos bien de tiempo. Yo no he establecido ninguna pausa a priori porque eran 2 horas. Por aprovecharlas bien. Entiendo que como vosotros no estáis conectados, pero y además estáis en vuestros puestos de trabajo, en un momento determinado, si habéis tenido que atender alguna llamada o hacer cualquier otra cosa, lo habréis hecho. Por eso tampoco, si hubiéramos sido presencial, a lo mejor hubiera hecho un descanso. Pero es que si no, entre que nos vamos y demás, perdemos un poquito de tiempo. Y entiendo que preferís incluso que acabemos puntuales para poder continuar con otras tareas que a lo mejor hacer descansos. Ya descansaréis antes o después. Entonces, para optimizar tiempos, de todas maneras, como yo estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia, si consideráis que es demasiado pesada toda la sesión de una, a ver,
Vale, perfecto, estoy viendo el chat. Pues si consideráis que no, pues pararemos. Entonces, ahora ya me falta la última parte, que es la parte que en la programación de la sesión establecíamos un poco como pues, entrega de modelos y caso práctico, ¿vale? Como caso práctico en sí aún no vamos a empezar, lo que voy a enfocar un poco al caso práctico es la presentación de posibles ejemplos, ¿vale? Y luego también os enseñaré un poco el modelo que estamos definiendo para llevar a cabo este proceso y que os mandaremos para luego adaptarlo junto con cada una de las organizaciones en la parte de la visita presencial, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es un poco enseñaros uno de los modelos, a ver, por ejemplo, análisis de contexto. ¿Lo veis? He cambiado ahora a un Excel, ¿vale? Para enseñaros de alguna manera aquí. Este puede ser, esto es un ejemplo, ¿vale? Este está relleno para que veáis un poquito cómo lo podremos hacer. Más que nada para que vayamos a la parte más práctica. Y así lo veáis un poco. ¿No se ve el Excel? A ver, esperar a ver si es que no he compartido bien. Voy a ver. Vale, voy a volver a compartir. A ver si ahora... ¿Lo veis ahora? Vale, perfecto. No lo estaba compartiendo bien. Vale, pues entonces aquí tenéis un Excel en el que os presento un ejemplo, ¿vale? De posible análisis de la organización, para que hacernos una idea. Va muy en la línea de lo que os vamos a presentar, ¿vale? Podríamos hacer, esta es nuestra sugerencia, es un análisis DAFO, ¿vale? Si os dais cuenta, es un análisis DAFO de la parte interna, fortalezas y debilidades, ¿vale? Y de la parte externa, ¿vale? Oportunidades y amenazas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hemos aprovechado para canalizarlo de alguna manera hacia distintos ámbitos, para que sea más fácil a lo mejor identificar esas fortalezas o esas debilidades. Entonces lo hemos canalizado sobre todo a nivel interno, pues, perdón, sí, a nivel interno. El primero es interno y el segundo externo. Pues de la ubicación de la organización, ¿vale? Accesos, instalaciones, de producción, la parte de recursos, residuos, la parte de gestión de compras, subcontratistas, políticas y estrategias, la parte de recursos humanos, logística, es decir, calidad. Aquí yo luego, este es un ejemplo que está preparado para un sistema integrado. Yo también lo que haré es focalizar vuestro DAFO a la parte de prevención, sobre todo ver aquellas variables que nos interesan analizar en el contexto, tanto interno como externo, desde el punto de vista de prevención. Por ejemplo, en el análisis externo se analizan amenazas y oportunidades en el entorno o condiciones climatológicas, si pueden afectar al desarrollo de la actividad, mercados, subcontratación, comunicación y marketing, ¿vale? Es de alguna manera ámbitos que se pueden identificar. Y de ahí, ¿vale? Definir incluso estrategias. ¿Vale? Podemos... Vale, sí, os mandaré ejemplos también. ¿Vale? Entonces veremos también formas de desarrollar todo esto. Luego, por ejemplo, una segunda parte de este modelo es la parte del análisis de partes interesadas. Lo veis, en un mismo documento tenemos las dos cosas. Aquí hacemos algo similar. Analizamos partes interesadas internas y externas, ¿de acuerdo? Y aquí analizamos lo mismo. De alguna manera, la temática o la procedencia o la definición del grupo interesado o de la parte interesada, necesidades, expectativas y si estos se transmiten o no en requisitos legales.
pues desde posibles grupos inversores, la dirección, los empleados, la producción, ¿vale? O partes externas como pueden ser pues, el consumidor final, distribuidores, proveedores, subcontratistas, visitas, la mutua, el servicio de prevención, asociaciones, el público en general. Nosotros os daremos también una serie de sugerencias acerca de las partes interesadas internas y externas que podéis analizar y luego pues un poco os ayudaremos a ir enfocando ese análisis. Es decir, qué necesidades identificamos en cada una de las partes y si asumimos o no su cumplimiento y de qué manera. Todo esto, además, nos va a llevar un análisis en el que podemos cruzar. Esto ya es más complicado, no, porque hay otra parte que viene a posteriori, que es la identificación de riesgos, ¿vale? Y podemos incluso cruzar este contexto con las partes interesadas y los riesgos. Pero por ahora no le hagáis más importancia porque creo que no os lo voy a complicar tanto. Voy a poneros otro ejemplo, dejo de compartir este y voy a compartir otro ejemplo más sencillo para que veáis otra forma de hacerlo. Este, por ejemplo, es un análisis de contexto similar al anterior, pero un poco más sencillo. Pues, por ejemplo, también hace un análisis interno con fortalezas y debilidades, definiendo estrategias y planes de acción. Y de alguna manera pues, lo analiza en instalaciones, aspectos, infraestructura, gestión, comunicación y marketing, accionistas, empleados, entorno a nivel externo, entorno social y cultural, mercado, requisitos legales, proveedores. Es decir, aquí vamos a las variables que analicemos, sí que es cierto que van a variar en cada una de las organizaciones, porque nuestros contextos a lo mejor, aunque sí que tienen, al estar dentro del sector de la construcción, sí que analizaremos el contexto general, seguramente político, económico y social, será un contexto seguramente es similar a todos vosotros, porque sois empresas que estáis dentro de un sector y además en una misma comunidad y dentro de un mismo ámbito. Entonces, esa parte del contexto seguramente será común a todos y seguramente incluso las oportunidades, o sea, las amenazas de ese contexto externo y las amenazas y las oportunidades, pues a lo mejor sean similares, sobre todo las amenazas, ¿vale? Pero luego sí que es cierto que tanto a nivel interno como a nivel externo podemos tener otras relaciones, otros campos de actuación, sobre todo porque dentro de vuestro sector de la construcción cada uno tendréis a lo mejor un área de actuación o trabajáis en distintos ámbitos y entonces eso sí que es lo que tenemos que intentar especificar. En qué otros ámbitos vamos a analizar el contexto interno y externo de la organización. Y luego, sobre todo, de alguna manera, cuáles son esas oportunidades y amenazas. Mi consejo para hacer esto, ¿vale?, es que lo hagáis de forma conjunta y sobre todo con aquellos agentes implicados en cada uno de esos ámbitos. Pues, por ejemplo, cuando analicéis en el aspecto, a lo mejor el entorno cultural, social, político y tecnológico, pues yo desde luego tendría presente a la dirección de la organización para todo el análisis. Pero, por ejemplo, para analizar esa parte del entorno, pues lo mismo, tanto político como social y de cara a las estrategias, pues haría partícipe a la dirección o solicitaría información a la dirección. A lo mejor para analizar el contexto comercial o los mercados, pues a lo mejor lo trato también con el departamento comercial. O a lo mejor para ver la parte más que afecta a los trabajadores con recursos humanos y con la parte de si tenemos representante de los trabajadores o la parte de accionistas, es decir, pero o incluso a través de algún tipo, tengo organizaciones que tanto la definición inicial como las sucesivas revisiones, si os dais cuenta, estos formatos disponen de una fecha de actualización, ¿vale? La norma, este lo tendrá abajo, o el otro lo tenía arriba, pero la norma, es que les he quitado el encabezado a algunos de ellos, para no, bueno, lo tiene aquí abajo, ¿vale? La norma no te dice cada cuánto tiempo tienes que revisar nada, ni te da periodicidades para llevar a cabo las metodologías que tú vayas definiendo en función de sus requisitos.
pero eso sí que lo tenemos que definir. Lo que sí que te pide es que actualices la información, que revises la información y que la misma sea de alguna manera útil en todo momento. Con lo cual, pues la información del contexto que estamos viendo, ese análisis inicial lo haremos ahora, pero no quiere decir, y además es un buen momento de cara a final de mes, de final de año, tercer trimestre, para luego planificar el nuevo periodo, no quiere decir que luego, una vez que tú lo hagas, te olvides de ella. Esa información está en continua actualización. Normalmente son unos análisis tan generales que no suelen cambiar todos los días ni todos los meses, ¿vale? La información del contexto, pues, a ver, también es cierto que este último año se ha modificado, ¿vale? Aquellas empresas que hicieron un análisis del contexto, por ejemplo, en enero del 2020, con unas circunstancias, han tenido que modificar su análisis del contexto, ¿vale? Pasado marzo, porque gran parte de su contexto se ha modificado, ¿vale? Se han dado nuevas amenazas a nivel externo, se han dado nuevas amenazas a nivel interno que afectan a trabajadores, a contratistas, al mercado. Y en este caso, ¿vale? El contexto sí que se ha visto modificado a lo largo del año. Pero lo habitual hasta ahora no es esto. Es que el contexto sea más o menos estable y que tú lo revises periódicamente. La periodicidad que nosotros recomendamos es la anual. Es la que vamos a recomendar prácticamente para casi todos los requisitos que piden de revisión. Pues objetivos, la parte de pues, con todo contexto, partes interesadas, la programación a lo mejor de actividades formativas, la programación ya lo diré, de auditorías, la parte de revisión del sistema, ¿vale? Todo eso nosotros recomendamos que se haga de forma anual. De hecho, es interesante revisar el sistema y programar, ¿vale? En base al resultado del sistema, programar el nuevo año. Y entre ellas, la revisión del contexto. Entonces, sí que va a tener una fecha de actualización que incluiremos para poder revisarla periódicamente y así ver si pues este análisis que hacemos como fortaleza, si seguimos siendo una marca reconocida, si disponemos de buenos elementos tecnológicos que nos ayudan a gestionar nuestros requisitos, si nuestro servicio de prevención está trabajando correctamente y tiene medios y todo eso que analizamos, pues habrá cosas que no hayan cambiado y a lo mejor hay cosas que hemos cambiado. Sobre todo aquellas cosas para las que definimos estrategias o mejoras, ¿vale? Todo aquello que hemos detectado como una debilidad y sobre lo que vamos a actuar, o una amenaza que vamos a fortalecer, o una oportunidad que vamos a gestionar, ¿vale? Y para la cual hemos definido algún tipo de plan de trabajo o de estrategia o de objetivos en nuestro programa de gestión, pues seguramente tendremos que analizarlo para ver si esos planes, esas estrategias o esos objetivos han funcionado y han mejorado o han fomentado la situación que analizábamos el año pasado y por lo tanto esta ha variado y tenemos que volver a analizarla, ¿vale? Por eso esto sí que lo iremos haciendo periódicamente, una vez al año o cuando las circunstancias, por el tema de tomar nuevas decisiones, lo requieran. Este sería también, pues eso, el otro ejemplo de análisis que podemos tener en cuenta. Este también es en Excel. Normalmente también el formato nos da igual, incluso si tenéis alguna predilección, hay organizaciones que incluso tienen, no hemos establecido, hay organizaciones que trabajan con programas de gestión o hay parte de su sistema que está dentro de algunos programas de gestión. En eso tampoco tenemos ningún problema. Nosotros facilitamos una serie de modelos, unas propuestas, pero luego se puede ir adaptando a lo que necesitéis. Y luego os voy a enseñar, ¿vale? A ver, vamos a compartir aquí, ¿vale? Este puede ser un posible modelo para utilizar nosotros, ¿vale? Si lo veis, sería también, pues, perdón, os lo pongo primero en la parte de contexto, es similar al que, a ver, aquí, perdonad, sería similar a lo que hemos visto, utilizaríamos también un análisis interno, fortalezas, debilidades, ¿vale? Posibles estrategias y demás.
y analizaríamos pues una serie de factores. Estos los podemos, yo luego se los adaptaría un poco a cada uno, eliminaríamos algunos, incorporaríamos otros, ¿vale? Pero para trabajar a lo mejor sobre estos factores, identificando pues que tenemos alguna fortaleza en nuestra forma de trabajo, en nuestra gestión de recursos, en la logística de la organización, en la disponibilidad de, no sé, respecto al entorno, ¿vale? Y las partes interesadas igual. Intentaríamos identificarlas. Yo aquí incluiría, a lo mejor a lo mejor os adapto un poco más la definición a lo mejor de esta parte, ¿vale? Y luego identificar posibles necesidades o expectativas o requisitos y expectativas, ¿vale? Por parte de estas partes interesadas. Y luego llevar a cabo en la medida de lo posible, si queréis, esto lo podemos hacer aquí en estrategias o a través de un análisis que os he simplificado un poco, ¿vale? En el que definiríamos también pues, posibles estrategias de trabajo, ¿vale? Estos formatos yo os los facilitaré a nivel global y luego los adaptaremos. Los adaptaremos en el sentido de que si queréis otros colores, queréis otra estructura, nosotros os facilitamos modelos, igual que ejemplos, y luego ya cada organización, ¿vale? La finalidad es un poco al terminar pues el curso que tengáis una compilación ya de documentación definida adaptada a vuestra organización en la que se base el sistema. A través de estas sesiones en las que os explicamos un poco de cada uno de los requisitos y las posibles metodologías y os damos herramientas para implementar estas metodologías, pues intentamos que sea un poquito más operativo luego la parte de implementación. ¿De acuerdo? Más que nada por eso, pues aprovecharemos luego, como ya tenéis la visión general del requisito, de lo que pide y de lo que se pretende, pues ya la segunda parte es un poco más, pues viendo esto, cómo lo aplicamos a cada una de vuestras organizaciones. ¿Vale? Con esto yo concluyo un poco la sesión. Sí que os diré, luego ya nos pondremos en contacto. Vamos a trabajar las sesiones específicas entre dos compañeras y yo, ¿vale? Porque como sois 5, para que tengamos fluidez, no, y ya os confirmaré, os llamaremos específicamente, ¿vale? O nos pondremos en contacto con vosotros a través de correo electrónico para organizar las sesiones presenciales, ¿vale? El técnico que al final estemos asignado a cada una de ellas, para así intentar que la misma se desarrolle entre sesión conjunta y sesión conjunta. ¿Vale? Sí que veríais en el calendario que hay 5 puestas, pero bueno, se pusieron aleatoriamente. De hecho, puede que coincidan 2 y al final somos el mismo técnico, podemos estar ir cada uno, coincidir en los días. ¿Vale? Pero bueno, sí que hemos dado el margen de 1 semana y media primero para poder tener margen de hacer la visita y luego incluso para que vosotros podéis revisar esto, interiorizarlo un poco e incluso pues que os surjan dudas. Y poder utilizar, que sea mucho más, por así decirlo, fructífera la visita presencial. Pues si queréis ahora, pasamos a vernos. Si queréis, lo que quería era comentaros antes, a ver, vamos a ver participantes, por si queréis comentar algo, alguno, o por el tema más que nada. Os voy a dejar de, bueno, ¿vale? Podéis activar los micros, si queréis, no sé, o presentaros. Yo es que esto a nivel online es un poquito más frío, la verdad. Si queréis presentaros con vuestros compañeros, porque en principio vais a compartir estas sesiones durante los próximos 2 meses. La verdad es que habéis estado todos muy callados. No sé si es porque os he aburrido demasiado o porque pues lo teníais claro. Espero que sea mejor por el segundo motivo. Y bueno, y si no, quiero decir, yo os he comentado antes un poco las empresas que participáis para que a priori os conozcáis. No sé si, aunque sea alguno, me podéis informar ya por ver también luego si tenéis sistemas de gestión alguno implantado, es el primer proyecto que desarrolláis, o si queréis por el... Mira, os voy a dar... ¿Vale? Os voy a dar por empresa. Me comentáis un poquito... Es que al principio sí que me iba anotando quiénes estabais, ¿vale? Pero luego, como ya estaba dando la formación, ya no me he apuntado. Voy a preguntar por la empresa, ¿os conectáis alguno de los dos?
¿vale? Y me comentáis, pues bueno, si queréis os presentáis que nos conectéis y me decís si tenéis algún tipo de contacto ya con sistemas o no, también de cara a vuestros compañeros y a qué os dedicáis y ya está, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, por Impermapsa. Yo sé que estaba antes Rebeca. Sigue estando. Hola. Pobre, me hace falta la voz. Hola, Hola, Rebeca. Y ¿qué Luciana. tal? Buenas. No sé, Espera, Luciana. espera. ¿Me oyes? Sí, sí, yo te Vale. creo que te oímos. Lucía no ha entrado, ¿verdad? No, es que Lucía está con el otro equipo que no tiene cámara ni micrófono. Es un equipo de estos de sobremesa y no... No pasa nada. Vale. Más que Pero nada. sí que está, pone también Rebeca. Es que Ah, vale, perfecto. claro, está con mi portátil y... He dado de acceso a veces a Rebeca y pensaba que esto sería. Sí, también, porque Vale, tiene que conocer. perfecto. Pues nada, era más que nada, Impermapsa, ¿a qué os dedicáis? Nos dedicamos a la impermeabilización. Muy bien, sí, era A las cubiertas. de cubiertas, muy bien. Sí. ¿Y tenéis algún otro tipo de experiencia con sistemas? ¿Tenéis alguna norma? No, Vale, pues perfecto. Nada, pues nada, espero que la sesión haya sido, pues eso, aunque sea la primera, un poco densa, pero útil. Y nada, nos vamos conociendo. sí, Gracias. no, muy interesante. Gracias, Belén. Vemos ahora a ver, de Coanfi estaban también María del Carmen y Maite, estaban las dos. Si queréis comentarnos alguna, conectáis y me decís. Vale, mira, yo soy Maite y te comento, estamos certificados en un sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente y en OSAS, ¿vale? Bien. Entonces estamos intentando migrar 45.000. a la 45.000 e intentando que el sistema sea un poquito, o sea, más real, que no vaya en paralelo con lo que es la empresa. Vale, perfecto. Esa es mi opinión, no sé qué opina María. María. Pues sí, vamos a Ya está. María también piensa más o menos igual. Perfecto, pues así ya tenemos una de las empresas que ya tenéis experiencia y además tenéis incluso OSAS. Vale, pues vemos ahora, tenemos también Ribes Construcciones, ha entrado alguien, es que se he quedado acceso a gente, pero ya no sé, teníamos a José Juan y Gonzalo. Hola, buenos días. Hola, buenos Buenos días. a todos. Estamos aquí los dos, José Juan y Gonzalo, y bueno, realmente la primera experiencia que vamos a tener de certificación, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Perfecto, pues esperemos que sea... En principio la presentación me ha abrumado un poco, pero bueno, iremos analizando día a día. Sí, por eso, como no sabía, pero bueno, no os preocupéis, como luego lo vamos a pasar a la forma más práctica y un poco más específica para cada una de las empresas. Y sí que es cierto que los primeros contactos con la 9000 en una sesión así de 2 horas sí que pueden ser un poco demasiado intensos, pero bueno, cuando lo pasemos a la realidad veréis cómo es más útil y menos abrumador de lo que pensamos. Bueno, Pues, seguro que sí. tenemos también teníamos a Soraya de Ricardo Mota Construcciones y no sé si estaba Alejandro. Sí, bueno, aquí estamos Alejandro y yo por la misma pantalla. Perfecto. Y sí que tenemos la ISO 9001, la empezamos a realizar hace varios años y ahora con esta nueva. Muy bien, ¿la tenéis certificada? Sí. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues así también, a mí más que nada me interesa porque incluso si podemos utilizar ya pues sinergias que tengáis ya adquiridas por tema de otras gestiones o hacerlo de forma paralela. Perfecto. Y luego teníamos la última empresa es Binaria, que teníamos a Julio y a Sergio. Sí, bueno, nosotros también estamos certificados en 9.000, 14.000 Muy bien. y nos faltará la 45.000. Vale, perfecto. Pues muy bien, pues también pues, como además estos ya, por ejemplo, el requisito de hoy ya lo tendréis definido e implementado, lo que tendremos que integrarlo. Bueno, pues nada, en principio ya tengo más o menos una idea y tenemos un poquito de todo. Tenemos desde compañeros que aún no han tenido contacto con sistemas y compañeros que
que ya tenéis sistemas definidos y certificados. Está bien porque así, aunque como comentaban el compañero, algunos nos abrumaremos, pero así también tenéis el soporte de los compañeros que ya tienen experiencia y que en muchos casos os podrán transmitir que a veces no es tanto como parece. O sí, aquí cada uno tiene su experiencia. Pero bueno, pues yo os pasaré, a partir de ahora, yo os pasaré la documentación y nos pondremos en contacto con cada una de las empresas de forma independiente para formalizar la siguiente sesión ya presencial. ¿De acuerdo? De todas maneras, mi email, no sé si lo tenéis. Sí, bueno, no sé si como yo tengo cada uno de vosotros y os voy a pasar yo la información, si os pasaré mi email con mi teléfono y cualquier cosa, ¿vale? Me vais... yo ahora a partir de ahora sí que tengo todos vuestros correos, entonces yo os mandaré un primer correo, ¿vale? Con los documentos. Y así os quedáis ya con mi correo y a partir de ahí con mi teléfono, cualquier cosa, ¿vale? Para coordinar el curso me lo vais transmitiendo. Y aparte luego tendréis vuestro técnico específico, en algunos casos sí que seré yo misma y en otros casos serán, hay 2 compañeras más asignadas al proyecto para llevar a cabo la implementación in situ. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, por haber aguantado estas 2 horas en la primera sesión. Espero, bueno, si queréis incluso por privado y demás, cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de comentario, si no aquí por privado como me lo podéis hacer para mejorarlas, ¿vale? Porque bueno, pues sí que es cierto que ya he desarrollado algunas, pero bueno, esto sigue siendo algo como más, estoy mucho más familiarizada con la formación presencial que con este tipo de formación, pero bueno. Espero que haya sido una sesión útil y fluida. Y nada, agradeceros eso, la presencia y ya pues convocaros para la siguiente, ¿vale? Que será dentro de 2 semanas, martes también, ¿vale? El siguiente martes, os confirmo, era el martes 6, ¿vale? De octubre. Es la siguiente conjunta. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y ya nos vemos, algunos en persona y otros en la próxima sesión conjunta. Buenos días. A ver, espera, comentar alguna cosa. Detengo el vídeo, como no hay comentarios.